Hola viajeros, esta es la tercera videolección de Ciencias de la Naturaleza. Los estuvimos viendo muy entusiasmados trabajando con este contenido. Vamos entonces a avanzar en la temática y estaremos desarrollando las relaciones entre los seres vivos. En este caso, ¿cómo es esa relación que se establece entre los seres vivos, pero en función de su alimento? Encontramos tres tipos de formas de describir esas relaciones. Estas fueron evolucionando a través del tiempo gracias a los nuevos descubrimientos, ya que la red de relaciones de alimentación en un ecosistema es muy compleja y forman un ciclo donde todos los componentes son aprovechables, nada se desprecia. Así se establecieron tres formas de representarlos: en cadenas, en pirámides y en redes. Vamos a observar este dibujo muy simple que está representado acá. El zorro que se alimenta del conejo y el conejo de la hierba. Esto es una clásica cadena trófica. ¿Cuáles de ellos es una especie clave para la alimentación de ese ecosistema? Piénsenlo en equipos y en la medida que vayamos recorriendo todas las diapositivas vamos a estar respondiendo estas preguntas. A su vez, un ser vivo puede formar parte de varias relaciones diferentes. En este ejemplo, todos los seres se alimentan de los ratones. Ahora pensemos, si estos desaparecieran, los otros tendrían problema para conseguir alimento. Miren bien la imagen, al igual que les pedí lo de la imagen anterior, y traten de responder a la pregunta que se les plantea. ¿Cuáles de ellos es una especie clave para la alimentación de ese ecosistema? Vamos a desarrollar entonces qué son las cadenas alimenticias o las cadenas tróficas. Lo vimos en los ejemplos anteriores. Una cadena trófica es la ruta del alimento desde el consumidor final hasta el productor. Por ejemplo, una cadena alimenticia típica en un ecosistema de campo podría ser el pasto, el saltamontes, el ratón, la culebra y el halcón, donde cada uno se va alimentando del anterior. En esta imagen vemos a la hierba, al conejo, vemos a los hongos, que son los descomponedores, y a la materia orgánica del conejo que vuelve al suelo. Como vemos en la diapositiva, los miembros de cada comunidad desempeñan un papel dentro de este. Todos necesitan nutrirse de una forma u otra y así se organizan los niveles tróficos. Por eso hay que tener en cuenta características de las relaciones. Primero, que todos los seres vivos en el ecosistema se alimentan de otro. Segundo, para la sostenibilidad de la vida se necesita energía y esta llega a la Tierra desde el Sol. Esa energía pasa a los seres vivos y de ahí a la cadena trófica. Entonces, podemos decir que la cadena trófica o alimenticia es el pasaje de energía y nutrientes de un ser vivo a otro a través de la alimentación. Ahora yo me hago esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nutrirse y alimentarse? Se los dejo de deberes para investigar y lo trabajamos en otras clases. Continuamos. Un concepto importante a saber es a qué se le llama nivel trófico. Pues bien, el nivel trófico es cada uno de los organismos de un ecosistema que ocupan un lugar en la cadena trófica. Estos son los siguientes. Los productores son los autótrofos, los que producen materia orgánica partiendo de inorgánica por fotosíntesis o quimiosíntesis. Por ejemplo, las plantas verdes. Los consumidores son los heterótrofos, los que fabrican materia orgánica partiendo de la materia orgánica que obtienen de otros seres vivos. Y se pueden clasificar en consumidores primarios, los que se alimentan directamente de los productores primarios, o sea, los autótrofos, tales como las plantas y las algas. Y estos productores primarios se llaman herbívoros. Luego tenemos los consumidores secundarios, que son los organismos que se alimentan comiendo de los consumidores primarios. A estos les llamamos zoófagos o carnívoros.
Y por último están los descomponedores, que son aquellos seres vivos que obtienen la materia y la energía de los restos de otros seres vivos, por ejemplo las bacterias y los hongos. La importancia de los descomponedores radica en que son los responsables del reciclado de los nutrientes. ¿Qué tal si vemos este pequeño video para poder observar de manera más interactiva cómo se comporta una cadena trófica? En los ecosistemas, cada ser vivo tiene un rol y pueden clasificarse según ellos. Así, distinguiremos a los productores, capaces de crear materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas a través de procesos como la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Por esto, decimos que tienen nutrición autótrofa, pues no necesitan de otros organismos para conseguir sus nutrientes. Por otro lado, hay organismos que deben alimentarse de otros para obtener nutrientes, es decir, tienen nutrición heterótrofa y corresponden a los consumidores. Además, dependiendo de qué tan alejados estén del inicio de la cadena, se pueden clasificar en consumidores primarios, que se alimentan de los productores, por lo que son herbívoros. Consumidores secundarios, que se alimentan de los primarios, por lo que son carnívoros. Consumidores terciarios, que se alimentan de los secundarios, siendo también carnívoros. Pueden existir más niveles, pero la pérdida de energía hace que el número de eslabones sea limitado. Además, deben considerarse los descomponedores, organismos que obtienen sus nutrientes a partir de materia orgánica muerta, participando así del ciclado de nutrientes y de los procesos de descomposición. Finalmente, cabe destacar que un organismo puede ser parte de más de una cadena trófica, y este entrelazamiento de cadenas que se dan en un ecosistema recibe el nombre de trama trófica. Luego de visto este video, vamos a hablar de las redes tróficas. Este tipo de relación es mucho más complejo que el anterior, ya que, como habíamos visto, un ser vivo puede formar parte de varias cadenas tróficas, como el ratón que miramos en la diapositiva anterior. El mundo real es mucho más complicado que una simple cadena alimenticia, aun cuando muchos organismos tienen dietas muy especializadas, como es el caso de los osos hormigueros. En la mayoría no sucede así. Los halcones no limitan sus dietas a culebras, las culebras comen otras cosas aparte de ratones, los ratones comen hierbas además de saltamontes, etc. Una representación más realista de quién se come a quién es una red alimenticia eutrófica, como se muestra en este esquema simple. Algo que debemos tener en cuenta es que cuanto más compleja es la red, más estable se vuelve, porque hay más disponibilidad de recursos y por lo tanto energía para consumir. En este ejemplo vemos una red trófica muy simple, en este caso es un oso panda. Los osos pandas se alimentan de bambú y los bosques de bambú hoy en día están siendo amenazados por el hombre. ¿Qué pasaría si desaparecieran estos bosques? Piensen sobre esta relación y lo vamos a trabajar en clase luego. Les voy a estar dejando este simulador que les va a servir para jugar con las redes tróficas y las cadenas y ver cómo es la estabilidad dentro de las redes de alimentación. Está muy bueno, así que espero que lo aprovechen. Por último, vamos a ver esta red de sabana. Acá podemos visualizar cómo una red más compleja es más estable, ya que un ser vivo puede ser parte de varias cadenas, alimentándose los unos a los otros, siempre habiendo disponibilidad de recursos. Sigamos ahora con la última representación de relación trófica, las pirámides. Las pirámides son diagramas donde se muestran los distintos niveles tróficos según la energía, la biomasa o el número de individuos. Representan la energía almacenada en cada nivel trófico en un momento determinado y que se encuentra disponible para el nivel superior. Estas pirámides son las que aportan mayor cantidad de información sobre el ecosistema. En ellas, en cada nivel trófico, está representado
una barra horizontal de la misma altura, pero de anchura proporcional a la característica que se quiere representar. En la base de la pirámide están los productores, encargados de sintetizar la materia orgánica a partir de materia inorgánica y la energía del Sol. Sobre estos se sitúan los consumidores primarios, que se alimentan de los productores, los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios, y por último los consumidores terciarios. Los escalones inferiores son los que abundan más. Al ascender se va perdiendo energía porque hay menos disponibilidad de recursos. En la pirámide podemos observar que en la base están los descomponedores. En algunos libros o diagramas van a poder observar que no se representan, pero no significa que no estén allí. Luego vienen los productores, que representan el 99%, seguidos de los consumidores primarios, secundarios y finalmente los terciarios. Acá nada se desperdicia, porque todo regresa a la base de la pirámide, donde los descomponedores harán su tarea, transformar la materia y la energía para volver a iniciar el ciclo. Pues bien, viajeros, espero que les haya quedado muy en claro esto de las relaciones tróficas. Vamos a hacer un repaso de qué estuvimos aprendiendo hoy en esta videolección. Primero, que todo ser vivo se alimenta de otro, que todos los seres vivos de un ecosistema dependen de otro para vivir, y además que las relaciones alimenticias se pueden dividir en tres: en cadenas, redes y pirámides. Pero no nos podemos ir sin antes dejarles estas actividades para realizar, tanto en clase como en casa. Al finalizar el video vamos a estar haciendo estas dos tareas, que las van a copiar en el cuaderno. Si se animan, lo dibujan y lo completan. Es muy sencillo. Y en casa van a tener recortados distintos seres vivos, lo pueden conseguir en revistas, lo buscan en internet, lo imprimen, lo pueden subir al portfolio de CREA para que la maestra se los imprima. Y vamos a armar un collage para crear nuestras propias redes, cadenas y pirámides según lo que ustedes quieran hacer. Para mí fue un placer crear estas videolecciones para ustedes. Nos vamos a estar viendo muy pronto para abordar otras temáticas del grado. Les mando un beso enorme.